Bienvenidos a este video sobre la doctrina del juicio jurídico, un concepto fundamental en el estudio del derecho. A lo largo de este recorrido exploraremos la esencia, estructura y clasificación de la norma jurídica, desenglosando sus elementos clave y su importancia en la regulación de la conducta humana dentro de la sociedad. Comenzaremos definiendo la esencia de la norma jurídica, entendida como la regla que orienta el comportamiento y garantiza el orden en una comunidad. Luego, analizaremos su estructura, identificando los elementos que la componen y su función dentro del sistema jurídico. También abordaremos las partes o elementos de la norma jurídica, los cuales permiten su aplicación efectiva. Además, conoceremos las distintas clasificaciones que pueden tener estas normas según su origen, contenido y ámbito de aplicación. Por último, estudiaremos la norma jurídica desde el punto de vista de la modalidad, explorando cómo pueden imponer deberes, otorgar derechos o permitir ciertas acciones según el contexto en el que se aplican. Acompáñanos en este análisis para comprender mejor la importancia y función de la norma jurídica en la vida cotidiana. Comencemos. Esencia de la norma jurídica. Algunos autores la conciben como un mandato o imperativo, y ciertos cultivadores de la lógica de las normas sostienen como una de sus tesis esenciales la teoría imperativa del derecho, según la cual las normas jurídicas serían imperativas, directivas o prescripciones, o sea, funciones de actos y voluntad, funciones de actos de conocimiento. Todo el derecho de una sociedad no es otra cosa que un complejo de imperativos. Otros autores consideran que la norma jurídica es un mandato imperativo emanado de la autoridad del soberano. Desde otra perspectiva, la norma jurídica puede ser considerada un juicio, una proposición descriptiva, un acto de conocimiento, y puede decirse que es una afirmación sobre una relación ya existente. Esta segunda teoría afirma que la norma jurídica no es comprendida como imperativa, a semejanza de la norma moral. Puede decirse que las normas son juicios de carácter imperativo. Los principios de la lógica tradicional solo son aplicables a los pensamientos enunciativos. En cambio, la lógica jurídica estudia los pensamientos imperativos. Entonces, puede decirse que la norma es un juicio de carácter imperativo. Estructura de la norma jurídica. Este se refiere a los elementos que la componen y le dan formalidad como regla de conducta obligatoria dentro de un sistema jurídico. Dicha estructura está compuesta por un supuesto de hecho que describe las circunstancias, condiciones o situaciones específicas que deben darse para que la norma se aplique. Podría decirse que es el sí de la norma. La consecuencia jurídica es el resultado o efecto que produce cuando el supuesto de hecho ocurre. Este establece un derecho, una obligación, una sanción o incluso hasta un beneficio. Este es el entonces de la norma. Concluimos entonces que si ocurre el supuesto de hecho, entonces se produce la consecuencia jurídica. Un ejemplo claro propuesto por Kelsen sería que, siendo la parte hipotética como ejemplo, Juan causó daño a Pedro como supuesto de hecho, y la sanción imputada por la norma, que sería, por lo tanto, debe indemnizarlo, siendo esta la consecuencia jurídica. Partes o elementos de la norma jurídica. Para Kelsen, la norma jurídica estaría integrada por dos partes o elementos: las condiciones ilícitas y una consecuencia de sanción. Por sanción se entiende un acto coercitivo, de fuerza actual o potencial consistente en la privación de algún bien. Debemos entender que el carácter de una norma depende de si la norma se da para algo, deba o no pueda o tenga que no ser hecho. Por contenido de una norma se entiende aquello que deja, pueda o no tiene que hacerse o no hacer. Es decir, la cosa prescrita mandada introduce las expresiones en cuanto a condición de aplicación de la norma. Se entiende como aquella condición que tiene que darse para que exista oportunidad de hacer de aquello que es el contenido de una norma dada. De todo lo expuesto puede inferirse que la estructura completa de la norma de derecho
tomando los elementos que componen la consecuencia normativa al funcionar los análisis realizados en base a la lógica proporcional tradicional y de las relaciones, infiere que la norma tendría la estructura de un juicio hipotético relacional. A su vez estaría integrada por tres elementos: el sujeto copular jurídico y predicado relacional. Clasificación de las normas jurídicas. Las normas jurídicas regulan nuestra conducta y pueden permitirnos actuar o abstenernos de hacerlo. Dentro de ellas encontramos las normas universales positivas, que imponen deberes o conceden derechos a todos los miembros de una determinada clase. Por otro lado, las normas de derecho establecen reglas de comportamiento, ya sea en forma de acción o de omisión, mientras que las normas genéricas del derecho están dirigidas a un grupo específico de personas. En resumen, cuando las normas permiten ciertas conductas, se consideran positivas, y cuando se aplican a una clase general de individuos, se conocen como juicios jurídicos universales positivos. Relación de oposición entre normas jurídicas. Las normas jurídicas pueden oponerse entre sí de diferentes maneras. Según la deóntica jurídica, existen 4 tipos de oposición entre normas. 1. Contradicción o contrariedad. Se da entre normas de obligación que tienen contenido opuesto. Ejemplo, es obligatorio decir la verdad. Segundo ejemplo, es obligatorio mentir. Subcontrariedad. Se da entre normas permisivas que permiten hacer o no hacer algo con contenido opuesto. Ejemplo, está permitido decir la verdad. Segundo ejemplo, está permitido mentir. Ambas pueden ser verdaderas al mismo tiempo, pero no pueden ser falsas al mismo tiempo. Contradicción. Esta se da entre normas que chocan completamente, porque una permite y la otra permite lo contrario de la norma jurídica anterior. Por ejemplo, es obligatorio asistir al trabajo. Segundo ejemplo, es permitido no asistir al trabajo. Aquí una debe ser verdadera y la otra falsa, pero no pueden ser ambas verdaderas o ambas falsas al mismo tiempo. Subalternación. Se da entre normas del mismo contenido, pero de diferente fuerza. Ejemplo, es obligatorio pagar impuestos. Segundo ejemplo, está permitido no pagar impuestos. Las normas pueden oponerse de distintas formas según si son obligatorias o permisivas y según su contenido. La lógica deóntica nos ayuda a analizar esas relaciones y evitar las contradicciones en el derecho. Punto de vista de modalidad. Las normas jurídicas pueden clasificarse según su modalidad, al igual que los juicios en la lógica clásica. Estas modalidades son apodictas, asertóricas y problemáticas. Las normas apodictas establecen derechos u obligaciones como una consecuencia necesaria cuando se cumple un supuesto jurídico. Por ejemplo, si se cumple X, necesariamente se obtendrá Y. Por otro lado, las modalidades asertóricas y problemáticas entran en juego en la práctica. La asertórica confirma la existencia efectiva del derecho, mientras que la problemática considera la posibilidad de ejercerlo. Según García Maínez, las normas jurídicas son esencialmente apodictas, ya que vinculan un hecho con una consecuencia normativa necesaria. Sin embargo, al aplicarlas reconoce tanto su existencia como su posibilidad. Así, las normas jurídicas reflejan la lógica clásica, conectando categorías como necesidad, existencia y posibilidad con la regulación de derechos y obligaciones. En conclusión, atendiendo a las controversiales teorías de los cultivadores filósofos lógicos, moralistas, juristas como Augusto Thom, John Austin, Hans Kelsen, García Maínez, entre otros, determinamos que la norma es un juicio de carácter imperativo, descriptivo, que le dice al hombre qué puede o no puede hacer en la realidad social, y que su estructura, de acuerdo a los grandes pensadores, como Agustín y García Maínez, describen que la norma es un juicio hipotético que depende de los supuestos y que dan como consecuencia facultades o deberes y que nos llevan a los elementos, según Kelsen, que debe haber una condición que es el ilícito y una consecuencia que es la sanción, y que estos elementos van enlazados, como García Maínez dice,
que el hecho es condicionante de la consecuencia. Ejemplo, un trabajador sufre un accidente, el patrón está obligado a pagar una indemnización y que dicha retribución el trabajador tiene el derecho de exigirla, y que esta cuenta también con una clasificación tomando en cuenta a García Maínez por su contenido, por su carácter, por la condición, la aplicación, por la calidad, por la cantidad, la relación y la modalidad, y que su modalidad por ser prescriptiva, permisiva, y que su predicativo del modo de la permisión o el modo del obligamiento de la norma. Si se realiza el supuesto jurídico, el sujeto debe observar la conducta y que el supuesto condiciona el nacimiento del deber jurídico. De lo cual podemos concluir que la doctrina del juicio jurídico nos ayuda a analizar e interpretar de una manera eficaz la lógica en sí, tanto como su esencia, su estructura, y poder entender sus partes y sus elementos que la componen, y así poder llevar a cabo de una manera coherente algún caso que se nos presente en lo largo de nuestra profesión, y poder profundizar y darle una solución clara y coherente al caso. Gracias.